No hemos dado inicio al evento. Listo, hagámosle. Muy buenos días para todos y bienvenidos a nuestro segundo evento de Knowledge Experience sobre la optimización para yacimientos de gas en campos maduros. Tenemos con nosotros al ingeniero Oscar Villadiego, vicepresidente de la compañía de Barichem de Colombia. Es un gusto tenerlos a todos para acá. Inge. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por atender esta invitación, por su espera, pero aquí estamos. Barichem de Colombia quiere dar apertura a este segundo evento de Knowledge Experience, en el cual vamos a trabajar en temas de innovación en ingeniería de petróleos, optimización para yacimientos de gas en campos maduros. Esto parte de nuestra vocación de compartir con la industria temas de conocimiento, de poder estar con ustedes en esas discusiones técnicas que nos permitan crecimiento profesional para tanto las empresas que ustedes representan como para nosotros. Entonces, no tengo más que decir, sino las gracias al equipo de Barichem que participó de la organización de este evento. Nos acompañarán Jaime Retamoso y nos acompañará Jorge Luis Borraes, y al final nuestro presidente Jaime Herrera estará con ustedes para intercambiar algunas opiniones sobre lo que hemos visto en esta discusión. Entonces, muchas gracias por su participación, esperamos que estén activos, que estemos intercambiando por los diversos medios que ahora les van a comentar y disfrutemos este espacio de conocimiento para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Inge. Bienvenidos nuevamente a todos. Les sugerimos que todas las preguntas que tengan las pueden hacer en la parte derecha de sus pantallas para que al final de la jornada podamos responder todas sus inquietudes. Vamos a dar inicio con el siguiente video. Muchísimas gracias a todos. De paso, aprovechamos la oportunidad para comentarles que este año, en el mes de agosto, Barichem de Colombia está cumpliendo 25 años, de los cuales muy orgullosamente queremos compartir junto con ustedes. Dicho lo anterior, entonces podemos dar inicio al evento, en el cual tendremos la siguiente agenda, la bienvenida que ya fue realizada por el ingeniero Oscar Villadiego. Vamos a tener la primera intervención a cargo del ingeniero Jorge Borraes, sobre las causas, reconocimiento y consecuencias de cargas líquidas en pozos de gas. Luego tenemos nuestro invitado internacional desde Bolivia, nos está acompañando el ingeniero Jaime Retamoso para hablar sobre la aplicación de surfactantes como levantamiento artificial asistido por espuma.
Por último, tendremos las conclusiones por parte del presidente de la compañía, el ingeniero Jaime Herrera, y luego cerraremos con un tema de preguntas y aclaraciones para todos ustedes. Agradecemos su activa participación. Les recuerdo una vez más, en la parte derecha encontrarán la sección de preguntas para que las puedan realizar en la medida que vaya surgiendo durante el evento. Bienvenidos a todos y podemos empezar de una vez con Jorge. Les hago una pequeña introducción. Jorge Luis es ingeniero de petróleos bilingüe con 11 años de experiencia en la industria de hidrocarburos. Ha desarrollado operaciones de perforación y workover en facilidades de producción, comisionamiento de plantas de tratamiento de crudo, gestión de proyectos integrados, desarrollo de negocios y logísticas a nivel nacional e internacional. Jorge, te damos la bienvenida. Adelante. Hola, muy buenos días para todos. Les damos la cordial bienvenida a nuestra segunda edición del Knowledge Experience, un espacio para poder llevar a cabo todo el conocimiento que tenemos dentro de la industria petrolera. En este momento vamos a revisar las causas, el reconocimiento y las consecuencias que nos pueden generar las cargas líquidas en los pozos de gas. Entonces, para iniciar, tenemos la clasificación de los yacimientos de acuerdo al estado de los fluidos. Encontramos que tenemos el eje de presión y el eje de temperatura, en los cuales podemos encontrar sobre los puntos críticos que se van relacionando con los puntos cricondembáricos y cricondentérmicos. Se pueden generar sobre estos puntos críticos del yacimiento los diferentes tipos de fluido, como son crudo asfalténico, petróleo negro, petróleo volátil, gas condensado, gas húmedo y gas seco. Dentro del diagrama de fases para yacimientos de gas, encontramos que los yacimientos de gas en su diagrama de fases tenemos, como les decía ahorita, sobre el punto cricondembárico y el punto cricondentérmico, las diferentes presiones y temperaturas del yacimiento que nos van a afectar o que van a ejercer sobre este tipo de fluidos. En este caso podemos encontrar la fase A, que son los yacimientos de gas convencionales, la fase B, que son los yacimientos de punto de rocío o de condensado, y una fase C, que estamos hablando de yacimientos de punto de burbujeo saturados o de gas disuelto. Dentro de los líquidos del pozo encontramos el agua, en la que tenemos dos orígenes para esta agua. Esta agua que está presente en las corrientes de gas puede estar dada por condensación del propio vapor o por acuíferos subterráneos. A medida que vamos viendo en el tiempo, en los meses de producción, sobre la gráfica que encontramos al lado izquierdo, vamos a poder visualizar que tenemos un depletamiento o una reducción en la producción. ¿A qué se debe esto? A que a medida que va aumentando el agua y el condensado, esto va produciendo una reducción en la producción o una disminución en la misma. Asimismo, dentro de lo que comprende el flujo multifásico de los pozos de gas, encontramos que hay una presión de reservorio mayor, unas velocidades de flujo menores, unos regímenes de flujo que cambian y una cantidad de líquido que aumenta. En la gráfica que vemos sobre los caudales de gas creciente, tenemos que la velocidad del flujo de gas, cuando es menor a la velocidad necesaria del arrastre de los líquidos, se genera una acumulación. Entonces, en el sentido del gas y en el gas o el caudal de gas creciente, vamos a encontrar tipos de flujo como burbujas, bolsones, transición y niebla anular. Dentro de estos flujos multifase de los pozos de gas, si vemos la evolución en el momento en que los baches se van presentando y tenemos un incremento del gas en
en cuanto a lo que respecta a la cantidad de agua o de líquido que tenemos, va aumentando, se va quedando el pozo sin flujo. ¿Sí? No tenemos ese flujo del gas por el mismo líquido que está generando la obstrucción en la columna hidrostática. Entonces, ¿qué o cuáles son las razones para la caída de la producción? Tenemos que el agua comienza a llenar el pozo y la tubería. La presión del pozo disminuye debido a los altos niveles de agua. El aceite comenzará a acumularse en la tubería debido a la baja presión. Los líquidos producidos se acumulan en el pozo, causando una reducción de la presión de la producción, acortando el tiempo de vida útil del pozo. Entonces, dentro de estos síntomas de carga líquida, podemos encontrar la producción intermitente, el incremento de la tasa de declinación, la presión de columna disminuye y la presión del casing aumenta. Los estudios de presión muestran un cambio brusco distinto en el gradiente de presión, la producción de líquidos se detiene y la presencia de picos en la presión. Asimismo, encontramos producción errática. Ya les voy a explicar a continuación estos comportamientos o estos síntomas. Dentro de lo que tenemos de tendencias para la presencia de líquidos en la carta de producción, encontramos unos picos que nos referencian esas presencias de líquidos como picos de presión. Asimismo, encontramos para los tipos de comportamiento cíclico, que es otro tipo de síntoma, encontramos que en la gráfica del lado izquierdo, si ustedes van a ver las barras nos están indicando presión versus los estados de carga. ¿Qué tenemos acá en la barra azul? Tenemos una presión de boca de pozo o un wellhead pressure y tenemos una presión de fondo de pozo que está como la barra verde. Entonces, para este estado 1 del primer pozo, del primer estado, encontramos que hay un flujo anular. Para el segundo estado encontramos un flujo de baches y para el tercer estado un estado de burbuja. En la gráfica que tenemos al lado derecho encontramos en la tendencia de producción un comportamiento cíclico que sube y cae, sube y cae. Entonces tenemos un valor máximo y un valor mínimo del ciclo que se puede analizar como un flujo de tipo bache, ¿sí? Que nos va a llevar una presión hasta en cabeza y cuando tienen estas caídas por los mismos baches que están pasando, pues tenemos este comportamiento. Otro comportamiento que podemos observar y que nos sirve para identificar este tipo de situaciones es la declinación en la producción. ¿Sí? Tenemos esa tendencia de declinación en lo que va a revisarse sobre un límite económico de la explotación. Tenemos que hay una curva azul que es la curva de declinación inicial, unos puntos negros que van sobre las líneas que está indicando la declinación real sobre la producción del pozo y una línea roja que tenemos en una nueva aproximación sobre la curva de declinación. Esto también es otro síntoma que pues nos indica. Otro síntoma muy común es el gradiente de presiones. Entonces, la presencia de líquido está indicada en el gradiente de presión y los estudios de presión de pozo, ya sean dinámicos o estáticos, es una de las maneras más acertadas de determinar el nivel del líquido en el pozo. ¿Sí? Entonces, aquí, pues la idea es poder hacer esos análisis también de gradiente de presión y de los deltas de presión que tenemos dentro de la configuración del pozo para poder realizar este tipo de análisis en los diferenciales o en los delta P. ¿Qué herramientas tenemos para poder realizar este diagnóstico? De lo que les acabo de comentar como los síntomas. Entonces, hay un concepto que es llamado el concepto de velocidad crítica. ¿Sí? Entonces, en este concepto, la velocidad del gas en un flujo vertical por debajo del cual las gotas de un líquido presente en la corriente caen en contracorriente. El modelo de transporte de gotas de líquido plantea el equilibrio entre las fuerzas que actúan en una gota esférica de líquido
sujeta a la acción de una corriente vertical de gas. Entonces, tenemos que esta velocidad crítica, como les mencionaba, sobre esta velocidad de flujo, tenemos en la ecuación manejamos fuerzas de gravedad, la densidad del líquido, la densidad del gas, el diámetro de la gota, la fuerza de vida del arrastre, el coeficiente de arrastre, la sección transversal de la gota, la velocidad del gas y la velocidad de la gota. Entonces, sobre esta evaluación tenemos que hay unos condicionales. Si la velocidad del gas es mayor a la velocidad crítica, entonces la corriente transporta líquido. Y por otra parte, si la velocidad del gas es menor a la velocidad crítica, entonces hay una zona de acumulación de líquido. ¿Sí? Por eso es tan importante poder realizar esos análisis sobre las ecuaciones y las velocidades que tenemos dentro del sistema. Como técnicas y métodos para descargas de líquidos, encontramos que se van a relacionar con la presión de fondo. Entonces, cuando tenemos presiones mayores a 1500, podemos tener métodos o técnicas de descarga como la evaluación de flujo de surgencia natural, un análisis para poder evaluar el diámetro de la tubería, considerando la fricción, considerar la posibilidad de utilizar tuberías enrollables, evaluar la presión del sistema de superficie y buscar los valores más bajos para maximizar la producción, considerar el flujo por anular o la combinación directa y anular para reducir los efectos de fricción. Esto aplica para los pozos que no tienen packer. Para presiones de fondo entre 500 y 1500 PSI, encontramos que hay diámetros de tubería apropiados y bajas presiones de superficie, en donde estos pozos pueden producir a caudales superiores a los críticos. Sistemas de superficie de baja presión, producción intermitente con cierres, sistemas de plunger lift, pistoneo con equipo de cable o guaya, venteo, que ambientalmente pues no va, no aplica, y agentes espumantes, ¿sí? Asimismo, dentro de las presiones que están por debajo de los 150 PSI, encontramos el bombeo mecánico o hidráulico, producción intermitente con cierres para recuperación de presión, sistemas de plunger lift, sistemas de presión baja de superficie, pistoneo con equipo de cable o alambre y agentes espumantes nuevamente. Normalmente, no es el caso 100%, estamos trabajando con pozos que están por debajo de los 1500 PSI. A continuación tenemos una selección de tratamiento, la cual nos va a incluir unas necesidades de tratamiento, una evaluación de material, una selección del material, unas técnicas de aplicación de este material que hemos evaluado y seleccionado y un tipo de espumante para aplicar estas técnicas. En la evaluación del material tenemos una evaluación que se llama French Creek Scale y esta lo que hace es que nos determina la tendencia de incrustaciones del agua del pozo. La idea es poder saber con esta evaluación, como les comentaba al inicio, si el agua o el fluido, bien sea agua o condensado que tenemos en la tubería o en el sistema, es un agua que viene por condensación de vapor o es un acuífero. Entonces aquí ya hemos evaluado el material, pasamos a la selección del material. Esa selección del material se realiza por ingresos de datos de salinidad, de pH, de temperatura, H2S y todas las condiciones o parámetros que podamos contar en ese momento para poder tener un análisis mucho más preciso. Una vez que contamos con estos datos, podemos realizar una selección de material. Al seleccionar ese material, tenemos en una técnica de aplicación para espumantes sólidos, que son barras, o espumantes líquidos. Se puede generar una dosificación continua al fondo de pozo, dependiendo de las condiciones del pozo en el que se esté trabajando. Entonces, para este momento ya tenemos también las técnicas de aplicación. ¿Sí?
Muchas gracias, Jorge. Ahora le damos la bienvenida al ingeniero Jaime Retamoso, quien inició en el 2002 en el área de petróleo y gas en la planta ubicada en San Alberto, en Bolivia. Entre el 2004 y 2015 fue facilitador de transferencia de tecnología con el proyecto bilateral entre los gobiernos de Bolivia y Canadá, llamado Bolivian Canada Hydrocarbon Project, transferencia de tecnología específica para recuperación secundaria y terciaria en pozos de gas, entre otras tecnologías. Trabajó también en diferentes campos en Bolivia y Canadá, y empresas privadas de Canadá. Actualmente se encuentra trabajando con Barichem International USA en el área de desarrollo tecnológico comercial para Latinoamérica. Cuenta con presencia en los mercados de Colombia, México, Bolivia y Brasil, y actualmente su base se encuentra en Bolivia, desde donde el día de hoy nos está acompañando. Ingeniero Jaime, bienvenido y muchas gracias por la asistencia. Muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de participar en este evento. Habiendo trabajado en la transferencia de conocimiento, me doy cuenta que es muy importante que nosotros podamos difundir los casos de éxito. Qué cosas están funcionando bien, qué cosas están siendo costo efectivas, qué tratamientos, qué proyectos están dando muy buenos resultados en otros países, y eso es muy importante porque así todos podemos tener casos de éxito y compartir estos casos. Karen, el sistema ayuda para poder mover la diapositiva. Ok. Está un poco lento para mí el control de la diapositiva. Perdóname, hija, ya te vuelvo a presentar. Ok, gracias. Bueno, si nosotros ya logramos evaluar el problema del pozo, ¿por qué mi producción de gas ha declinado? Y dentro de esa evaluación que nosotros hacemos, reconocemos que tenemos un tapón líquido en el pozo. Entonces, comenzamos a ver cuáles son las opciones para poder descargar ese líquido. Sabemos por qué se está cargando líquido. Tal vez la presión de fondo ha disminuido, tal vez tenemos una contrapresión en la línea, en la superficie, y que eso nos va a frenar el pozo y va a declinar la producción, obviamente. Entonces, para la siguiente diapositiva. Ok, aquí tenemos un video de un laboratorio donde nosotros podemos ver cómo el surfactante actúa dentro del pozo. A medida que vamos a mirar el video y luego vamos a conversar un poco sobre lo que estamos viendo en el video. Adelante, Karen, por favor.
No se escucha el sonido. Entonces acá tenemos una demostración, una barra que se ha lanzado. Estamos hablando que el sistema sobre la presión que estamos trabajando es un sistema con una energía mínima de 10 PSI. Tarda más o menos en unos 25 segundos que vemos aquí en el video para poder realizar esta descarga mientras está fluyendo el gas. Entonces ahí vamos a poder ver cómo va pasando a través de la columna, puede empezar a fluir ese gas, que esa es la idea. Pudiendo convertir esta columna de líquidos, generando un cambio en la columna hidrostática para que podamos tener el líquido convertido en espuma y sea muchísimo más fácil su descarga. Ok, si vemos con atención el video, vamos a notar cómo la espuma se descarga en una forma de baches, ¿ya? Y que esta también lubrica las paredes de la tubería para que la resistencia, para que la fricción sea mucho menor y con una menor cantidad de energía de parte del pozo se pueda descargar el líquido. La siguiente diapositiva, Karen, por favor. Nuestro objetivo es descargar el líquido de la columna mediante la espuma, ¿ya? Cuando nosotros estamos usando un surfactante, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es disminuir la densidad de líquido. Es decir, al hacer la espuma, cada burbuja es mucho más liviano que el agua líquido en sí. Entonces, con poca energía de parte del pozo, aportada por el pozo, nosotros podemos descargar. El recurso que tenemos para hacer esto, para descargar el líquido, tenemos que utilizar obviamente las barras, que es un recurso, es un tratamiento muy rápido, tiene un costo muy bajo, es decir, ok, yo decidí aplicar barras al pozo y en menos de una semana, dependiendo de la disponibilidad de las barras, yo puedo ya estar iniciar un tratamiento en el pozo, porque no se necesita aplicar equipos especiales ni algún entrenamiento especial para el tratamiento con barras. ¿Ya? Lo otro es que soporta altos cortes de condensado, porque en muchos casos, es decir, en la mayoría de los casos, tenemos en la capa superior de líquido tenemos condensado y en la parte inferior tenemos agua. Entonces, cuando se está haciendo una descarga inicial del pozo, nosotros tenemos que utilizar, necesitamos una barra que soporte ese condensado, esa capa de condensado para poder descargar el pozo. Normalmente, ustedes saben, la tecnología de barras surfactantes o barras de espuma no es una tecnología nueva, es algo que se utiliza ya por más de 25 años, que existe en el mercado por más de 25 años. Pero su aplicabilidad era muy limitada porque, como ustedes saben, el condensado corta la espuma, es decir, la deshace. Y no se podía utilizar en pozos cuando esto tenía un alto corte de condensado. O si se tenía que utilizar, se tenía que sobredosificar el pozo y esto causaba una emulsión que en muchas ocasiones era contraproducente. ¿Podemos ir a la anterior, por favor, Karen, a la anterior diapositiva? ¿Ya? Al conseguir descargar el líquido de la columna, el resultado va a ser, obviamente, una columna más liviana y vamos a tener mayor producción de gas y petróleo. Cuando nosotros vamos a una empresa y presentamos esta tecnología, ellos dicen, ok, las barras me van a producir más gas. La verdad es que si la empresa ya hizo una evaluación y ya está consciente de que el problema de la caída de producción
de la declinación de la producción es por un tapón de líquido, entonces nosotros lo que vamos a hacer es descargar el líquido de la columna. Si las barras consiguen descargar líquido de la columna y el resultado que se espera, que es una mayor producción de gas, no se da ese resultado, quiere decir que hay que hacer una mayor investigación en ese pozo específicamente, porque puede ser que el problema, si ya está descargado líquido, entonces el problema no es líquido, puede ser algún otro problema que puede tener el pozo, por ejemplo, acumulación de carbonatos. Entonces, que han cerrado el diámetro de producción. Pero el objetivo de las barras es uno, es descargar líquidos de la columna. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Energía. ¿A qué nos referimos con energía del pozo? Esta es una jerga que ya nosotros hemos comenzado a utilizarla cuando estamos trabajando con barras espumígenas. ¿Ok? Nosotros le llamamos energía al pozo a la capacidad del pozo de atravesar del gas, perdón, de atravesar esa columna de líquido, ese tapón de líquido que está haciendo una barrera hidrostática. ¿Okay? Sabemos que el tapón de líquido no es totalmente sellado, es decir, que tiene un paso de gas. Ahora, la energía que tiene el reservorio, en todo caso, que está empujando ese gas hacia adentro del pozo, tiene una energía que va a pasar a través del gas, y eso nos va a dar diferentes tipos de flujo. ¿Okay? Nosotros decimos que necesitamos una energía de 20 psi dinámica. ¿Qué quiere decir? Si nosotros abrimos el pozo tiene que mantener mínimo 20 psi constante con pozo abierto. ¿Okay? Vamos a ver un video ahora sobre los diferentes tipos de energía que podemos encontrar en el pozo. Por favor, Karen. Este pozo no tiene energía, está pasando muy poco gas y es imposible que este pozo pueda descargar incluso con las barras espumígenas. ¿Okay? Ahora sí, esta energía no arrastra líquido, pero sí podría arrastrar espuma, y esto es lo que nosotros estamos buscando. Es decir, eso es una producción por burbuja, un flujo de burbujas. En muchas ocasiones, este flujo solamente nosotros cerramos el pozo y en 2 horas, 3 horas llega a acumular una presión en cabeza. Pero tan pronto abrimos el pozo, en menos de media hora, 20 minutos, el pozo vuelve a igualar su producción, vuelve a igualar la presión de cabeza con la presión de línea, y entonces el pozo queda ahogado. Es el término que nosotros usamos, se ahogó el pozo. Entonces, en este caso nosotros necesitamos comprobar para ver si la tecnología de barras es aplicable para el pozo específico en el que queremos trabajar. Tenemos que comprobar qué energía tiene el pozo. Antes, con la tecnología antigua, se necesitaban arriba de 150 psi de energía para poder descargar el pozo con espuma, con surfactantes. Hoy en día, con la tecnología que Bariken ha introducido, que ha logrado hacer que la burbuja tenga una pared mucho más delgada, es decir, es más liviana, y las burbujas son más pequeñas. Entonces tenemos una densidad mucho menor de lo que antes teníamos, y podemos descargar el pozo si tiene una energía de 20 psi constante. ¿Ok? Veamos el siguiente video, nos va a ilustrar también un poco más sobre los diferentes flujos. Si nosotros vemos el flujo de la izquierda hacia derecha, tenemos un flujo de burbujas. Tal vez nuestro pozo se encuentre en esa condición, pero nosotros lo que necesitamos
a partir de la segunda columna, podríamos nosotros comenzar a descargar el pozo. Y bueno, a medida que la columna se va descargando, va a bajar la barrera hidrostática y obviamente el pozo va a tener un mayor flujo. Al aumentar el flujo, estamos aumentando la velocidad crítica, y entonces el pozo va a poder descargar por sí el líquido que está en el pozo. ¿Ok? Entonces, lo que necesitamos nosotros es conseguir bajar la barrera hidrostática lo suficiente como para que la velocidad crítica del pozo en sí pueda descargar la columna de líquido. Es decir, el pozo siempre va a estar produciendo líquido. El líquido no es que se acumuló una vez y bueno, podemos descargarlo y van a pasar 5 años antes de que vuelva a acumularse. El pozo está aportando del reservorio constantemente líquido al pozo, perdón, el reservorio está aportando líquido al pozo constantemente, entonces nosotros necesitamos mantener esa descarga o esa barrera hidrostática lo más bajo posible. Podemos continuar. ¿Cómo se aplican las barras? Tenemos diferentes formas de aplicar la barra. Nosotros podemos aplicarlo de manera manual, haciendo una maniobra con la válvula de pistoneo, la maestra. También existen equipos de lanzamiento automático y tenemos el lubricador que se lo instala sobre el arbolito de Navidad y solamente son 2 válvulas que se puede maniobrar y es un lanzamiento manual, pero es mucho más rápido que estar maniobrando con las válvulas de pistoneo y la válvula maestra. Siguiente. Ok. ¿Cuál barra se debe lanzar? Es muy importante que nosotros podamos identificar la tecnología Barichem, la tecnología más liviana. Decimos más liviana porque es con la que podemos trabajar con 20 PSI de energía, comenzar con 20 PSI de energía constante, ¿ok? La más pesada es la roja, la tenemos aquí en la parte superior. El número 118, esta es la BF118, ¿ok? Este número a mí me dice cuántos gramos por minuto está diluyendo esta barra, ¿ok? Entonces, tenemos una barra que pesa aproximadamente 330 gramos. ¿Ya? Esta barra está disminuyendo a 11.8 gramos por minuto. Se está diluyendo, es decir, está liberando el surfactante a una velocidad de 11.8 gramos por minuto. Eso es, aproximadamente nos da una descarga constante durante aproximadamente 30 minutos. Esta es una barra pesada, nosotros llamamos pesada porque para poder trabajar con esta barra nosotros necesitamos arriba de 100 PSI para poder descargar, pero con una barra nosotros logramos descargar entre 30 y 40 barriles de líquido. ¿Okay? La siguiente tecnología, que son las GBF, que son barras que nosotros llamamos barras livianas, que es con las que normalmente comenzamos a trabajar en los pozos. Y dependiendo de la producción de líquido del pozo, nosotros podemos ajustar el uso de una u otra barra. Recuerden que la producción de líquidos, el BSW es variable, ¿ok? Puede ser que tengamos un bache de solamente condensado en un pozo que nunca produjo condensado, pero resulta que ahora el BSW es solamente 40 o 60. Entonces ya tenemos una producción de condensado y necesitamos utilizar una barra que pueda soportar esa producción de condensado. Tal vez después de un bache de un mes de producción vuelve nuevamente a caer la producción de condensado y el BSW se va a 80, a 90 o a 100%. Entonces podemos ajustar con cualquiera de estas barras. La GBF 234 es una barra liviana y está diluyendo el surfactante dentro del pozo a una velocidad de 2.54 gramos por minuto. Eso nos da aproximadamente 3 horas y media de descarga constante dentro del pozo. Tenemos la GBF 206.
esa se diluye a una velocidad de 2.06 gramos por minuto, y la más lenta, la barra liviana, que es mucho más lenta, es la GBF 125, que esta se diluye 1 gramo, 1.25 gramos por minuto. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta por qué Bariquén desarrolló unas barras que tengan una disolución controlada de esta manera. Es porque nosotros estamos tratando de emular lo más posible a la inyección de surfactante líquido. Recuerden que nosotros, cuando estamos inyectando surfactante líquidos a través de una tubería capilar en el pozo, nosotros tenemos que ajustar el porcentaje, obviamente el porcentaje activo del surfactante, es decir, qué cantidad de surfactante agua estoy inyectando dentro del pozo, y también yo tengo que controlar la velocidad de inyección, es decir, se encuentra el sweet point, que se llama el punto dulce de inyección. Es decir, si yo subo este punto, mi producción va a declinar. Si yo bajo este punto, mi producción va a declinar. Entonces ahí es el punto de equilibrio exacto de inyección de surfactante. Como con las barras no tenemos ese sistema de capilar o alguna forma de inyectar en el fondo del pozo el surfactante, entonces con la barra nosotros tratamos de decir, ok, vamos a lanzar una barra y que ésta tenga una disolución X. Ok, una barra me va a descargar de 1 a 15, una barra me va a dar una concentración de surfactante X dentro del pozo. Si necesito descargar más líquido del pozo, ¿puedo usar 2 barras? Claro que sí, puedo usar 3, 4, 5. Eso no, ¿cuántas barras puedo usar dentro del pozo? Eso nos lo dice el comportamiento que el pozo nos dé cuando nosotros estamos trabajando en el pozo. Por eso es muy importante que el operador, que es el que conoce el pozo perfectamente, la verdad es que cuando voy a campo siempre me gusta estar con yo le digo el dueño del pozo, quién es el que se encarga de este pozo. El operador de ese pozo, con el solo hecho de escuchar el flujo del pozo, le dice si está descargando líquido, si está descargando bien, incluso te puede hasta adivinar, podríamos decir, adivinar entre comillas, si el pozo está, cuánto es el volumen de producción de ese pozo en el momento. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Todas estas barras han sido probadas a una temperatura de 400 grados Fahrenheit y las barras no han dado ningún tipo de error a esa temperatura. No hicimos pruebas más allá de eso porque consideramos que no hay pozos con mayor temperatura a 400 grados Fahrenheit. ¿Ya? Y bueno, ustedes ya pueden ver, por ejemplo, en la segunda columna, el porcentaje de líquido, el porcentaje de condensado que cada una de las barras soporta. La BF118, la barra pesada, puede soportar hasta 50% de condensado aproximadamente. La 234, ya las barras livianas tenemos de 60, 70, que puede llegar hasta 80%. Yo he tenido casos de pozo en 99% del condensado y aún así la GBF 206 ha hecho un performance, un trabajo muy bueno descargando el pozo, ¿ya? Y la 125 que trabaja hasta un 40% de condensado. Es muy importante que nosotros conozcamos esto porque esta es nuestra herramienta con la que vamos a ir al pozo para lanzar dentro del pozo de acuerdo a lo que el pozo está produciendo y poder descargarlo. La siguiente, por favor, Karen. Las características de la tecnología, nosotros aquí podemos ver que, bueno, al ser una tecnología que tiene, vamos a ver, reduce la emulsión, vamos a empezar por ahí. Al ser una tecnología que tiene una química que protege la espuma para que el condensado no la corte, ¿ok? Entonces, esto reduce la emulsión. ¿Qué es la emulsión? Es la sobredosificación de surfactante.
¿ok? Esto produce que dos líquidos que no son miscibles se lleguen a mezclar y obviamente es muy difícil romper la emulsión. Hay que utilizar desemulsificante después, que es otra aplicación de otro químico al líquido, ¿no? Entonces, es mucho más difícil sobredosificar con las barras, con la tecnología Bariquén en un pozo, que con la tecnología que era antigua, ¿ya? La espuma es más liviana. ¿Por qué la espuma es más liviana? Porque las paredes de cada una de las burbujas es más delgada, entonces podemos tener una espuma más liviana que no necesita mucha energía del pozo para poder descargar. La disolución controlada, que acabo de explicarle, que es muy importante, y acción a mayor profundidad, con mayor temperatura, obviamente, y descarga mayores cortes de hidrocarburos. Siguiente, por favor. Habiendo conocido nosotros las herramientas ahora, que son las barras, ya las conocemos. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, la pueden hacer. ¿Podemos ir un poco más atrás, por favor, Karen? De esa a la siguiente. Siguiente, adelante. Ok. Tenemos unas diapositivas, ejercicio básico para evaluación del pozo, donde tenemos un caso de un pozo en el que trabajamos. No sé si la cargaron esa, Jorge. Fue algo que se entregó a último momento, entonces asumo que no. Justamente es eso, sí. Antes de esa, ¿cuál sería? Ok, ya. Vamos a volver después a estas últimas, que son las conclusiones de otros pozos, pero vayamos a ver este caso. Vamos a la siguiente, por favor. Ok, tenemos un pozo que está ahogado por tapón, líquido de la columna. La empresa nos dice que, bueno, la presión de línea, la presión de proceso es de separaciones de 80 psi. Cuando el pozo llega a 80 psi, se igualan las presiones en cabeza y, bueno, ya no hay producción, el pozo queda ahogado. ¿Okay? Pero en este caso, este pozo acumulaba de 80 a 300 psi en un lapso de 2 horas aproximadamente. ¿Okay? Pero cuando el operador venía, abría el pozo, lo ponía en producción, en 20 minutos nuevamente el pozo llegaba a igualar presión y se ahogaba. El operador trataba de hacer las mayores veces posibles al día esto para poder ganar un poco de producción de este pozo. Entonces lo visitaba 2, 3, hasta 4 veces al día para poder sacar la mayor producción del pozo. Vamos a la siguiente. Ok. Nosotros llegamos al pozo. Bueno, el pozo estaba cerrado ya por varios días. Tenía una presión aproximadamente de unos 50 kilos aproximadamente, que eso sería unos 400 o 500 psi. Ustedes pueden ver los números aquí. Nosotros hicimos inicialmente una limpieza del pozo, ¿ya? Nosotros llamamos limpieza es cuando tratamos de descargar la mayor cantidad de líquido del pozo, porque el líquido no solamente se acumula en la columna, ¿ya? En las cercanías al pozo, en las cercanías a las perforaciones del pozo, dentro del reservorio también se está acumulando líquido. ¿Ok? Y tenemos detrás de ese líquido gas que está empujando, que está haciendo presión para poder salir al pozo también. Entonces, por eso es que nosotros tenemos los diferentes flujos, o lo que llamamos la energía del gas, porque ahí empiezan a salir algunas burbujas y empieza a acumular presión en la cabeza después de cierto tiempo. Cuando nosotros hacemos la limpieza, le llamamos limpieza a la descarga inicial, que tratamos de que sea la mayor posible. Si ustedes se dan cuenta, entre el día 16 y 17, en este pozo en particular hicimos 1, 2, 3, 4, unas 5 lanzamientos en el lapso de 2 días,
tratando de descargar la mayor cantidad de líquido. Luego, se dejó el pozo producir. ¿Por qué? Recuerden que el surfactante o la barra se puede diluir si la producción de líquido es X, podemos decir, la barra se va a diluir a cierta velocidad, que es la que vimos en el cuadro anteriormente. Pero si la presión del pozo, si el flujo de líquido en el pozo es mayor, quiere decir que la barra va a tener mayor fricción y esta barra se va a diluir mucho más rápido. Entonces, cuando yo lanzo una barra y el pozo empieza, después de 30 minutos o una hora, el pozo empieza a descargar líquido, yo tomo muestras de ese líquido, veo que está saliendo espuma, veo si la espuma es pesada, si es liviana. Eso me da a mí el parámetro si estoy dosificando bien la barra en el pozo, si puedo dosificar más, si puedo hacer mayores dosificaciones, o si tengo que reducir la dosificación porque de repente cuando la espuma es muy pesada, para el pozo le es más difícil descargar. Pero de pronto me está descargando durante 30 minutos, 40 minutos constantemente. Eso quiere decir que he logrado descargar un buen bache de líquido y que el pozo tal vez, al bajar la barrera hidrostática, es decir, al bajar el nivel de líquido en el pozo, tal vez el pozo ya sobrepasa su velocidad crítica, es decir, ya puede por sí solo comenzar a descargar el gas. ¿Ok? ¿Qué es lo que aconteció en este pozo? Nosotros dejamos de lanzar barras el día 17, después de 2 días de trabajo, de limpieza, y el día 18, 19 se hizo otro lanzamiento solamente para ver cómo se comporta el pozo. Nosotros vemos una tendencia a subir la presión en cabeza y obviamente al subir la presión de cabeza estamos subiendo la producción del pozo. ¿Okay? Vemos que ahora el pozo está produciendo de manera estable y que su presión tiene un incremento, es decir, tiene un ascenso aquí en el diagrama. ¿Okay? Luego volvimos a lanzar, vemos que cae un poco la presión en cabeza, pero nuevamente al día siguiente vemos que hay un incremento. El día 19 nosotros lanzamos la última barra. En total, en este caso, nosotros lanzamos 8 barras en total. ¿Okay? Y dejamos el pozo, que el pozo haga su trabajo. Es decir, después de 4 o 5 horas de producir líquidos de pozo, ya no hay surfactante en el pozo. Ya no se está inyectando más surfactante. Pero hemos descargado un buen bache de líquido, cosa de que el pozo, por su propio flujo, con su propia energía, ya estamos por encima de la velocidad crítica. Quiere decir que el pozo está comenzando a descargar líquido por sí solo. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok, se lanzaron 7 barras, se hicieron 7 lanzamientos, se utilizaron 8 barras. Se dejó que el pozo fluya hasta alcanzar su presión máxima, es decir, lo vamos a dejar ahí el tiempo que sea necesario. Mientras tenga una tendencia ascendente, la presión en cabeza, el pozo va a continuar en esa posición. Se recomendó hacer un lanzamiento cada vez que la presión cae entre 20 y 30%. Es decir, si ya llegó si el pozo produciendo llegó a su pico máximo, es decir, al pico alto que nosotros llamamos, y comienza a declinar esa presión que era ascendente, cuando esté declinando un 20 y 30%, lancemos otra barra. ¿Por qué? Porque eso me está indicando de que el pozo nuevamente está comenzando a acumular líquido. Entonces nosotros necesitamos lanzar otra barra para mantener el pozo produciendo. De ahí es de donde viene el término fall. Fall quiere decir Foam Assisted Lifting, es decir, es un levantamiento artificial asistido por espuma. Antes solamente se utilizaba como último recurso la espuma con la tecnología antigua. Ahora ya se ha reconocido como un proceso que va a ser de rutina durante el tiempo que el pozo esté produciendo líquidos. ¿Okay? Vamos a la siguiente diapositiva.
¿Ok? Miremos lo que aconteció después de 11 días de producción, que fue el último reporte que tuvimos del cliente. El cliente quedó totalmente satisfecho. Era un pozo que no producía básicamente era solamente 15, 20 minutos de producción. Lo que se acumulaba en cabeza, despletaba esa presión en cabeza y se acababa la producción del pozo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí el cliente nos reporta estos datos del pozo y nosotros podemos ver cuándo fue el último lanzamiento. De ahí no necesitamos lanzar más barras. ¿Ok? Y obviamente el pozo se mantuvo y fue como un motorcito ahí que comenzó medio lento y después se aceleró y comenzó a producir más. Veamos las conclusiones de este caso. La siguiente, por favor. Ya. Dentro de las conclusiones de este caso, nosotros podemos ver que el pozo ahogado, debido al líquido en la columna, se descargó 16 metros cúbicos de líquido. ¿Cómo sabemos? Porque cuando hicimos el tratamiento, la limpieza del pozo, pedimos al operador que ponga el pozo al separador de prueba. Y en el separador de prueba nosotros podemos ver cuánto de gas está produciendo y cuánto de líquido está produciendo el pozo. ¿Ya? El pozo quedó en producción estable con 12.200 metros cúbicos día, presión estática en cabeza 1.423 y presión dinámica con tendencia a incrementar. La presión estática antes de que nosotros intervengamos el pozo era aproximadamente 500 psi. ¿Ya? Después de hacer la limpieza del pozo dejamos con una presión estática en cabeza de 1.423 y como ustedes vieron en la gráfica, la presión dinámica tenía tendencia a incrementar. La recomendación al cliente fue esperar que la presión alcance pico máximo y cuando comienza a declinar entre un 10 y 20% se lanza una nueva barra roja, una pesada. Tenía suficiente energía como para poder lidiar con esta barra pesada y poder hacer un buen bache de descarga nuevamente para mantener esa tendencia o para mantener estable la producción de ese pozo. El cliente hizo una referencia, dijo que la presión estática al final estaba similar a cuando se hizo la última intervención del pozo. Es decir, cuando me imagino que ellos han debido haber hecho algún pistoneo, algún suaveo en ese pozo para que la presión quede a ese nivel. En este caso solo se necesitaron 8 barras. La producción media de ese pozo el día 16 de marzo al 27 fueron de 15.400 metros cúbicos por día, ¿ya? Y la producción, el último día, que fue el 28, fue de 23.000 metros cúbicos día, ¿ya? En 11 días se produjeron 16.500 metros cúbicos de gas. Esos son 5.6 millones de pies cúbicos en total. Aquí dice D, pero es en total de los 11 días de producción. En las conversaciones con el cliente, porque tuvimos una reunión después, en este caso nosotros hemos trabajado como el cliente nos contrató para hacer una optimización en 25 pozos, ya en todo su campo. Entonces estuvimos trabajando en diferentes pozos. Algunos pozos totalmente sin energía, lanzamos una barra, el pozo no hizo ninguna diferencia porque no tenía suficiente energía, entonces teníamos que dejar de trabajar en ese pozo. Pero hubieron de los 25 pozos, creo que solo 2 casos fueron que no pudimos descargarlo porque no tenían energía. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos en ese caso? Hacer un tipo de levantamiento mecánico. Normalmente es un pistoneo, ya descargar líquido y poner el pozo en producción y después, para evitar que el pozo vuelva otra vez a ahogarse, trabajar con las barras para mantener el pozo descargado. Los otros 23 pozos hicimos la optimización del pozo y bueno, ustedes podrán notar que con solo un pozo, en realidad el costo de optimización de producción de todos los pozos ya se pagó solo. Con un solo pozo se pagaron los 25 pozos en los que estuvimos trabajando. En esta ocasión estuvimos 3 semanas en el campo trabajando con los diferentes pozos y tomando todas estas
estos parámetros, que es importante que nosotros los conozcamos porque el operador es muy importante, es muy clave el operador de pozo, porque él es el que nos decía, no, este pozo estaba así, esto es lo que podríamos hacer. Así yo lo hacía producir, lo mantenía haciendo, lo hacía producir atmósfera, las inducciones al pozo, yo lo hacía producir atmósfera durante 1 hora, después lo ponía a producción 4 horas y después tenía que volver a hacer la inducción produciendo atmósfera, botando la mayor cantidad de líquido porque tenía una contrapresión muy alta en línea, entonces el pozo no producía. Entonces el operador sabe qué es lo que necesitaría hacer, pero muchas veces las condiciones de operación no se lo permiten, porque quemar gas o botar gas a atmósfera, bueno, tiene su nivel, su límite de qué tanto lo puede hacer. Entonces es muy importante trabajar. ¿Podemos volver un poco para atrás, por favor, para ver otros pozos antes y después, las diapositivas anteriores? Karen. Para atrás. Ok, un poco más atrás. Esto lo vamos a ver rápido, un poco más atrás. Ok. Dijimos nosotros, espumante es una opción costo efectiva. Si nosotros nos ponemos a calcular cuánto está produciendo de más el pozo después de usar las barras, esto es lo que le gusta a la parte financiera, ¿no? Porque los operadores a nosotros nos encanta, no, eso está funcionando, eso podemos hacerlo, podemos continuar con eso. Pero cuando ya le toca hacer el pedido, que queremos barras a la parte administrativa, viene finanzas y dice, ok, ¿cuál va a ser el retorno? Porque esa es una inversión. Vamos a poner otro insumo que hasta ahora no estamos acostumbrados a utilizar en ese pozo, pero y no estaba ni siquiera presupuestado. Entonces, ¿cuál va a ser el tema? Y ahí se puede hacer un cálculo, ¿no? Si hacemos una optimización, hacemos producir el pozo durante 10 días, yo estoy seguro que con la mejora de producción del pozo, realmente finanzas se va a dar cuenta que, no, necesitamos una barra. Entonces ahí se puede hacer un cálculo. Vamos al siguiente, por favor, Karen. Ok, aquí pueden ver, esta es la producción antes del pozo. Ya tenemos una producción X. Comenzamos a hacer la limpieza, si se dan cuenta, en el proceso de la limpieza, solamente en el proceso de limpieza hemos hecho 4 lanzamientos de barras. ¿Ok? Puede ser que cada lanzamiento se estén utilizando 2 barras, 3 barras. Y yo en realidad nunca utilicé más de 10 barras en un pozo. ¿Ok? Y eso eran pozos realmente grandes, buen diámetro y con muy buena producción de líquido. Entonces, entramos, hacemos la limpieza inicial, que sería lo óptimo por hacer en cada pozo, y dejamos el pozo produciendo. Fíjense que aquí, después de la limpieza inicial, agarra un pico el pozo y al transcurso del tiempo ese pico va cayendo. Cuando nosotros decimos de un 10 a un 20%, volvemos a hacer un nuevo lanzamiento, el número 5, agarra otro pico y vuelve a caer. Esto es normal, ¿ya? El pico inicial que agarra el pozo después de hacer una limpieza, ustedes si se darán cuenta, tenemos la columna de líquido, tenemos líquidos en las cercanías al pozo, dentro ya del reservorio, y tenemos gas empujando ese líquido. Entonces el mismo gas también se ha empaquetado, es decir, ha acumulado una presión dentro del reservorio. ¿Ya? Recuerden que el gas está buscando donde hay menos resistencia para poder fluir, y ese es el pozo, hay menos resistencia. Entonces el pozo se va acumulando, también se va empaquetando, y cuando nosotros hacemos esa limpieza, ese gas que está empaquetado obviamente me hace un pico bastante interesante. Y nosotros, después de unos 10-15 días de producir el pozo y haciendo una rutina de lanzamiento, ustedes pueden ver el 6, 7, 8, 9, 10, estos lanzamientos me va a dar, cada vez tengo una producción menor, pero yo estoy viendo que cada lanzamiento me está dando
Cada lanzamiento me está dando una mejora en la producción. Hasta que esto se estabiliza y nosotros podríamos hacer que el pozo se lance. Vamos al siguiente. Esta es otra gráfica de diferentes durante y antes y después del pozo. Vamos al siguiente. Siguiente. Ok, aquí podemos ver. Siguiente. Y podemos pasar esto que ya vimos. Y bueno, para concluir, el surfactante líquido tenemos exactamente la misma tecnología que en barras. Tenemos dos, el 1680 y el 1630, ¿okay? Que pueden manejar altos cortes de condensado, altos cortes de altos niveles de sal, de cloro, y además tiene una mezcla con inhibidor de corrosión e inhibidor de incrustación. Estos son los surfactantes líquidos. La misma tecnología en surfactante, pero además del surfactante, inhibidor de corrosión e inhibidor de incrustación. Vamos al siguiente. Y bueno, para concluir, el uso del surfactante como un sistema de levantamiento asistido por espuma es una opción costo efectiva, es muy fácil de implementar, no requiere equipos especiales dentro del pozo y nos ayuda a incrementar la producción. Siguiente. Listo, ingeniero, muchísimas gracias por su intervención. Agradecemos enormemente su participación dentro de nuestro segundo evento. Vamos a darle paso al presidente de Barichem de Colombia, el ingeniero Jaime Herrera, para que nos colabore con un par de conclusiones y luego seguir con las preguntas que tenemos. Recuerdo una vez más, tenemos las preguntas en la sección del lado derecho, para que por favor nos colaboren escribiendo para poder resolver sus inquietudes el día de hoy. Muchas gracias. Gracias Karen, gracias Jaime, gracias Jorge y los participantes del día de hoy. Realmente para nosotros ha sido un gran placer compartirles a ustedes estas tecnologías que hoy día han cobrado una gran importancia, no solamente por su valor económico, sino por su eficiencia que está generando que pozos o que procesos o que producciones que las daba uno no por pérdidas, pero sí que han disminuido y de pronto no se vuelvan comerciales, pues con una muy poca inversión se puede llegar a tener un muy buen resultado. Con Jaime Retamoso, quien ha tenido una gran experiencia en Bolivia, que es un país que es gasífero, digámoslo así, o sea, su gran producción es gas, donde han podido llegar a definir o a identificar diferentes tipos de problemas y a darles la solución, pues esa era gran parte de lo que nosotros queríamos hacer con este Knowledge Experience que estamos de una u otra manera presentándoles a ustedes. Asimismo, las experiencias en México, las experiencias en el sur de Estados Unidos, en Canadá, y en algunas otras áreas donde hoy día la aplicación de este tipo de tecnologías ha cobrado más importancia, como les decía yo. Definitivamente hoy nosotros buscamos la tendencia de las soluciones para los campos maduros o para yacimientos de gas deben ser soluciones encaminadas a que sean económicas y que tengamos la oportunidad de que se vean reflejadas en el tema de producción. Hoy día Colombia está entrando a un tema de gas muy fuertemente porque pues de las exploraciones que se están dando en el norte del país con algunas de las empresas asociadas a Ecopetrol, donde han tenido un gran éxito en sus descubrimientos, pues definitivamente nos dan la posibilidad de que se está partiendo un poco en dos la producción en Colombia, tanto producción de crudo como producción de gas, y ese gas es el que nos está supliendo la caída de gas que tiene Chuchupa, que era nuestra fuente principal de gas para todo el país. Y sabemos que si vemos dentro de los combustibles limpios, pues el gas ocupa un
una gran parte muy importante, y esto a medida que lo vayamos popularizando aún más, porque pues hoy día gran parte del país está cubierto, pero todavía falta algunas áreas del país para poder lograr darle ese recurso energético a las comunidades, a las empresas y a todas y cada una de las áreas que se necesitan. Pues cada vez estamos dándonos cuenta que definitivamente soluciones como estas que podemos presentarles a ustedes, pues son viables, son claramente soluciones que han funcionado. No estamos aquí, o sea, no es algo que estemos innovando en Colombia como trayendo algo nuevo. Esto es algo que ya se viene desarrollando hace más de 10 años en muchos de los países, y por no decir que más. Pero definitivamente lo que estamos encargados nosotros es compartirles a ustedes las buenas experiencias y tratar de solucionar los inconvenientes o las necesidades que tengan en cada uno de los pozos. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Doy espacio para que quedan aproximadamente 10 minutos para preguntas. Tengo entendido, Karen, que hay algunas preguntas que vamos a solucionar, así que damos paso a eso. Nuevamente, muchísimas gracias, que tengan un excelente día y un excelente resto de semana. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Así es, tenemos varias preguntas de las cuales les vamos a hacer a nuestros ponentes el día de hoy. Vamos a empezar. La primera pregunta que nos realiza es: ¿cómo afecta el diámetro de la cañería a la espuma producida para desalojar la carga líquida del pozo? ¿Hay restricción de diámetro de cañería para la aplicación de espumante? El tamaño de la tubería, tenemos que ver que tenemos un mayor volumen de líquido dentro del pozo. De acuerdo al diámetro de la tubería, tenemos que calcular el volumen del pozo. No debería afectar. Lo que sí va a necesitar una mayor dosificación de barras para diferentes tipos de cañería o de diámetros de tubería. Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias. Como segunda pregunta tenemos: ¿tiene efecto la salinidad en la cantidad de velas a aplicar en un volumen determinado de fluido? Nosotros tenemos pruebas hasta 160.000 ppm de sal, cloruro, en el líquido, y bueno, las pruebas han sido positivas. Normalmente tenemos casos con 80.000 ppm y no creo que haya a no ser que haya sido líquido o que se haya inyectado para hacer algún tipo de tratamiento al pozo, alguna intervención en el pozo para poder frenar el pozo y que este ya sea líquido de intervención, ¿no? Pero no conocemos que haya salinidades mucho mayores a 80.000 ppm. Perfecto. Tenemos la siguiente pregunta y dice: buenos días, ¿en qué ayuda la tubería flexible a la carga de líquidos? Bueno, tenemos en la tubería enrollable, digamos que con respecto a las tuberías normales, tenemos que las tuberías normales generan corrosión, acumulación de mugre, reducción de flujo, y esto pues nos incrementa las presiones, ¿sí?, dentro de la línea o el sistema. Es muy importante tener presente el tema de las presiones para poder tener esa diferencial que tenemos en el delta P del sistema. Entonces, en las tuberías enrollables, pues son tuberías de fácil y de rápida instalación, que pues normalmente una línea normal se instala en 1 kilómetro, más o menos pues puede demorar días, en cambio las tuberías enrollables lo hacen en horas. No tienen acoples, son flexibles, no se corroen, que eso es un factor muy importante con respecto a los otros, que no se corroe al ser plástica, y no hay necesidad de meter marranos o pics para poder hacer esa limpieza, ya que no acumulan mugre. Digamos que dentro de lo que hay como restricciones es que tienen una aplicación hasta de máximo 1500 psi,
y un diámetro de hasta máximo 5.5 pulgadas, 5 pulgadas y media. Entonces, estas restricciones en lo que respecta al tema de la presión es lo que nos lleva a ubicar este tipo de tuberías dentro del rango de presiones de 1500 para que dentro del sistema, cuando tengamos en superficie, no tengamos problemas de restricciones y la presión del sistema pues, nos ayude para desalojar estos fluidos. Listo, esa fue nuestra última pregunta, entonces nuevamente agradecemos a todos por su asistencia. Les recomendamos una vez más, si tienen alguna otra adicional, nos la pueden escribir a nuestro correo sales@barikem.com. Muchísimas gracias a todos por la participación. Los esperamos nuevamente en nuestro tercer Knowledge Experience, que haremos llegar a cada uno de ustedes la información, así como el certificado de participación de este Knowledge. Un gusto tenerlos acá y nos veremos próximamente.